y vamos a compartir. Bueno, resulta que el día de hoy vamos a ver algo que se llaman las combinaciones. Déjame quitar por aquí esto. Las combinaciones de funciones. ¿Ok? Entonces, podemos comenzar de la siguiente manera. Dos funciones y igual a f de x, coma, y igual a g de x, se pueden combinar para formar nuevas funciones. Si uno ve esto en perspectiva, uno puede decir, bueno, yo puedo tomar la función f de x y le voy a sumar a la función g de x. Pero yo también puedo tomar a la función f de x y le puedo restar la función g de x. De igual forma, yo puedo tomar la función f de x y multiplicarla por la función g de x. Y a su vez, en cuarto lugar, yo puedo tener la función f de x y dividirla entre la función g de x. Y estas son, como quien dice, las operaciones algebraicas que yo puedo realizar con ellas. Por supuesto que la operación clásica sería, por las reglas, que si yo tengo f y le sumo g y se lo aplico a un mismo número del dominio de ambas funciones, es lo mismo que tomar a la función f de x y sumar a la función g de x por separado. De igual forma, si yo tengo la función f y le resto la función g y se lo aplico al mismo elemento del dominio de la función, eso sería lo mismo que tomar la función f de x y restarle la g de x. Por supuesto que aquí, si nosotros lo vamos a ver en perspectiva, podemos decir que si A es el dominio de f y B es el dominio de la función g de x, estos dos conjuntos, A y B, como conjuntos, pueden ser iguales. Pero en todo caso, si yo quiero saber el dominio de esa función, el dominio de la función f de x más la función g de x va a ser para nosotros la intersección. ¿Y cómo se escribe eso? Bueno, lo puedo escribir en rojo y decir, yo tomo a A y lo voy a intersectar con B. Y esta es la forma de escribir la intersección de dos funciones, ¿ok? Por supuesto, las dos funciones tienen que estar bien definidas. ¿Estamos de acuerdo? Es como si yo les digo, por ejemplo, que yo tengo una función aquí de la forma f de x igual a la raíz de x. Y yo tengo otra función g de x que es igual a la raíz de 2 menos x. Si yo voy a estudiar el dominio de esta función, lo que está dentro de esta función aquí, dentro del radical, tiene que ser un valor de x que sea mayor o igual que 0. Y si yo veo ahora la cantidad interna de lo que está aquí dentro de este radical, yo puedo decir aquí que 2 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Por supuesto que aquí ya nosotros sabemos que son todos los valores que están definidos a la derecha, pero aquí yo tengo que resolver esta inecuación. Para resolverla yo puedo decir, esto se cumple si, solo si 2 va a ser mayor o igual
y escribo el opuesto del lado que está el 0, es decir, que x. Si nosotros lo vemos en perspectiva, es como si yo dijera todos los valores de x que van a ser menores, fíjate una cosa, o iguales que 2. Todos los valores de este que van a ser menores e iguales que 2. Entonces, ya tengo aquí cómo describir el dominio de la suma de la función. ¿Por qué? Porque si A para nosotros es el dominio de la función f de x, aquí yo lo puedo escribir como el intervalo que va desde el 0 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque dice todos los valores de x que son mayores que 0. Pero si yo ahora quiero saber el dominio b, que es el dominio de la función g, para mí el dominio de la función g de x no es el mismo que tengo acá. El dominio dice todos los valores de x que son menores e iguales que 2. Es decir, que va a comenzar en el número 2, aquí, déjeme arreglarlo, que va a comenzar aquí en el número 2 y se va a mover a la izquierda hasta menos infinito. Ahora, aquí me dice esto que yo tengo que hallar la intersección. Voy a tomar otra hoja más. Si yo lo veo acá, yo puedo trazar una recta. Esa recta es la recta real. Yo puedo ubicar por aquí al número 0, que es este, y puedo ubicar por aquí al número 2, que es este. Pero según lo que yo tengo acá, la función esta comienza en 0 y se mueve aquí a la derecha. Es decir que lo que está en rojo va a representar el dominio de la función f, es decir, mi conjunto A. Pero el conjunto G, que lo voy a hacer ahora en azul, va a comenzar en 2, pero se va a mover para el otro lado. Este se va al menos infinito y este se va al más infinito. Aquí se puede visualizar claramente que la intersección de esto está aquí. Quiere decir que A intersección con B va a ser igual al dominio de la función f de x sumándole la función g de x. Vamos a escribirlo así. Y eso me da como resultado el intervalo 0,2. Por supuesto que esto no es la única forma de escribirlo. Uno lo puede escribir también como todos los valores de x que son mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 2. Y aquí tenemos nosotros otra forma de escribir el dominio de esa función. ¿Ok? Por supuesto de que para funciones que son multiplicación, división, también ocurre lo mismo. Ahora, nosotros necesitamos estudiar algo que se llama la composición de funciones. Y eso tiene que ver con que una función yo se la puedo aplicar a otra función. ¿Ok? Es como yo digo, yo tengo una función y voy a construir otra función, valga la redundancia, para que me dé otra función. Vamos a tomar estas mismas dos que están acá. Yo tengo la función f de x y tengo la función g de x y las voy a volver a escribir. Y digo, yo tengo la función f de x que es igual a la raíz de x. Y tengo la función g de x que es igual a la raíz de 2 menos x. Ahora, si yo quiero hallar la composición de la función se va a escribir f, una bolita g, aplicado a x. Y esto se lee f compuesto con g. Pero esto además se puede escribir como f aplicado a g, aplicado a x. Si nosotros lo vemos para este caso que yo tengo acá, en donde yo quiero hallar f compuesto con g, uno dice, bueno, f compuesto con g aplicado a x no va a ser nada más que f aplicado
a g de x. Quiere decir que el x que está aquí, lo estoy cambiando por el g de x que está aquí. Por este que está aquí. Pero el g de x tiene esta forma. Así que si yo lo voy a escribir, esto es f aplicado a la raíz de 2 menos x. Pero como la función vale la raíz de x, esto me da como resultado la raíz cuadrada de x, pero x vale la raíz de 2 menos x. Es decir, que voy a tener una función dentro de otra. Ahora, uno puede resumir esto de alguna otra forma y decir, bueno, f compuesto con g aplicado a x va a ser igual. La potencia de este radical es 1/2, es decir, que puedo escribir aquí todo esto elevado a la 1/2. Pero este que también está aquí, también es 2 menos x elevado a la 1/2. Como yo tengo aquí potencias de potencia, eso se multiplica. Así que esto me queda lo mismo que 2 menos x elevado a la 1/4. Y lo puedo escribir como la raíz cuarta de 2 menos x. Y esta es la función composición. Esa es la forma de establecer la función composición. Ahora, eso tiene un diagrama. Y esos diagramas aparecen en todos los libros. Recuerde, señorita, que el libro que nosotros habíamos hablado era el libro de James Stewart. Y habíamos dicho que íbamos a trabajar con la 7ª edición. Y el libro se llama Cálculo de una variable. Ese libro está gratis en internet en formato PDF. Así que no tiene que comprarlo. Entonces uno pudiera decir, bueno, yo puedo tener, por ejemplo, una función g y yo luego le aplico una función f y a la función f me da una salida y la salida es f compuesto con g. Es como si yo le digo, yo tengo x por aquí y el x yo le voy a aplicar aquí una función que yo llamo g. Pero cuando yo le aplico la función g, eso me da a mí como resultado la función g de x. Pero ahora la función g de x, yo le voy a aplicar una función f. Y cuando yo le aplico la función f, eso me da una salida a mí, que es la función, vamos a escribirlo en rojo, que es la función f, ya va, que es la función f aplicado a g aplicado a x. Y esto que está acá para nosotros es la salida de la expresión. ¿Y eso que me da como resultado a mí? F compuesto con G aplicado a X. Es decir, que la entrada es una X, yo le aplico una función G. Al tener la función G, yo le aplico una función F. Y al tener la función F, yo le aplico sobre la función G. Y el resultado de esa expresión es esto que tengo yo acá. Ya con esto nosotros podemos conseguir una definición. La definición, en todo caso, lo que va a decir es lo siguiente. Si yo tengo una función f de x y yo tengo otra función g de x, entonces la función compuesta f compuesta con g aplicado a x se define, ya no me queda mucho espacio aquí, como f compuesto con g aplicado a x, que es lo mismo que f aplicado a g de x. Y esto era lo que nosotros habíamos visto en un principio. ¿Ok?
De esta parte tenemos que hacer muchos más ejemplos. Vamos a suponer que ahora yo tengo la función f de x, que es x al cuadrado, y tengo la función g de x, que es x menos 3. Y me están pidiendo hallar cuánto vale f compuesto con g aplicado a x y también g compuesto con f aplicado a x. A ver qué es lo que ocurre. Si yo voy a calcular primero f compuesto con g aplicado a x, que es este primero, eso es lo mismo por esta definición que tengo yo acá, que f aplicado a g de x. Entonces aquí yo escribo f, abro mi paréntesis, y donde está g voy a escribir precisamente lo que está aquí, es decir, x menos 3. Quiere decir que esto me da como resultado x, pero el x, que es el x que tengo yo aquí, ahora vale x menos 3. Es decir, que aquí me queda x menos 3 elevado a la 2. ¿Esto se puede desarrollar? Sí, pero por ahora no lo vamos a hacer. Si yo ahora tengo la función g y yo la voy a componer con la función f y se la voy a aplicar a x, aquí es lo mismo que tomar g y aplicarlo ahora a la función f de x. Quiere decir que donde se encuentra aquí el f de x, ahora lo voy a cambiar por x cuadrado. Así que me queda g paréntesis f de x, que ahora vale x al cuadrado. Y esto me está dando a mí como resultado, según lo que yo tengo acá, fíjense que si g de x es x menos 3, y aquí está x, y aquí aparece x, y aquí está x cuadrado, aquí aparece entonces x al cuadrado menos 3. Aquí se puede ver en general, se puede ver claramente de que f compuesto con g aplicado a x es diferente a g compuesto con f aplicado a x. En general, casi nunca se da esto que está acá. La única forma que se dé esto acá es que tanto f como g fueran funciones inversas. Denme un minutito para buscar algo que necesito por aquí, que me va a hacer mucha falta para mostrárselo. Le hago una pregunta, señorita. ¿Usted ya bajó el libro? Tengo que descargarlo. Ya. Sin embargo, yo les voy a anotar ahora las partes de los ejercicios que yo necesito que usted vaya estudiando para que no tengamos inconvenientes. Ya va, que lo estoy buscando por acá. Yo voy a ver si se lo puedo enviar por el chat, ¿oyó? Ah, bueno. Ok, fíjese algo. Voy a compartir con usted un ejercicio que está en el libro para que usted lo vea. Estamos en una página del libro, en la página 41. Y fíjense que aquí hay una función. Dice, f de x igual a raíz de x y g de x igual a 2 menos x. Y dice, encuentre cada una de las siguientes funciones y su dominio. Vamos a hacer este mismo ejemplo, a pesar de que está resuelto aquí, pero lo vamos a hacer paso a paso para que usted vea cómo se resuelve, ¿ok? No perdamos de vista que la función es raíz de x y la otra es raíz de 2 menos x. Voy a volver a la hoja donde nosotros trabajamos, a nuestra pizarra. Aquí estamos. Resulta que ese ejercicio que está allí, ese es un ejemplo
Y ese ejemplo está en la página 41 del libro. Me dicen que yo tengo una función f de x que es igual a la raíz de x, punto y coma. Y tengo otra función g de x que es igual a la raíz de 2 menos x. Y me están pidiendo, lo voy a anotar en otro color, en azul. Parte A, hallar f compuesto con g. Parte B, hallar g compuesto con f. Parte C, hallar f compuesto con el mismo. Y parte D, hallar g compuesto con g. Y además de eso me piden estudiar el dominio en cada caso. Vamos a hacer la parte A y le decimos A respuesta, AR. En la A respuesta yo lo que tengo que hallar es F compuesto con G. Se lo aplico a X. Esta es mi incógnita. Entonces, para resolver yo digo F compuesto con G aplicado a X es igual. Lo escribimos tal cual como está en la definición. Y digo f aplicado a g de x. Pero eso es lo mismo que f aplicado a lo que vale g de x. Pero lo que vale g de x es la raíz de 2 menos x. Entonces yo quito aquí esto y escribo la raíz de 2 menos x. Si nosotros observamos aquí esto, esto es la raíz de x. Quiere decir que esto me queda la raíz de 2 menos x, y eso ya lo habíamos hecho. Quiere decir que f compuesto con g aplicado a x va a ser igual a la raíz. Raíz de raíz es la raíz cuarta de 2 menos x. Ya tengo el primer resultado, que es lo que me están pidiendo. Esto que está aquí es mi incógnita. Ahora, yo tengo que determinar el dominio de esta composición. Si yo quiero hallar el dominio de la composición, entonces yo digo, bueno, la cantidad subradical, que es esto que está aquí, yo la escribo por acá. Y como esto es una potencia par, la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto se va a cumplir si solo si, resolviendo esta inecuación, 2 es mayor o igual que x. Si yo lo reescribo, esto se cumple si solo si x es menor o igual que 2. ¿Por qué? Dice todos los valores de 2 que son mayores que x. Es decir, que x es menor que los valores de 2. Uno tiene que leerlo de las dos maneras. En perspectiva, es como si yo digo, yo tengo la recta real, yo vengo y le identifico el conjunto de los números reales, yo ubico el número 2 por acá y dice todos los valores de x que son menores o iguales que 2. Ubico mi corchete acá y digo, son todos estos valores que se van aquí, punto suspensivo, hasta que se me va al menos infinito. Quiere decir que ya con todos estos datos, yo puedo decir que el dominio de f compuesto con g aplicado a x puede ser el intervalo menos infinito, 2 y 2 cerrado, infinito abierto. Y ya tengo el dominio de la función. Vamos a hacer el otro, el que dice g compuesto con f. Entonces ese sería para nosotros b respuesta. Es g compuesto con f aplicado a x. Esta es mi incógnita. Como ya no me cabe aquí, voy a tomar otra hoja para que no me quede muy pegado. Entonces yo digo g compuesto con f aplicado a x es lo mismo que g aplicado a f de x. Es lo mismo que g aplicado a f de x. Pero si nosotros observamos f de x más arriba, f de x vale la raíz de x.
Entonces yo tengo que escribir aquí la raíz de x. Y eso va a ser igual. Ahora tenemos que ver a qué es igual la función g. Pero la función es la raíz de 2 menos x. Entonces esto es la raíz de 2 menos. En vez de escribir x, escribo la raíz de x. Ya tengo el resultado de la composición. Quiere decir que g compuesto con f aplicado a x es la raíz de 2 menos la raíz de x. Y eso lo encerramos por aquí. ¿Por qué? Porque es la respuesta que estamos buscando. Ahora nosotros tenemos que determinar el dominio de g compuesto con f aplicado a x. Yo tengo que determinar este dominio. Esta es mi incógnita. Para estudiar este dominio, entonces digo yo, voy a estudiar toda esta cantidad subradical que tengo aquí. Entonces yo digo, bueno, 2 menos la raíz de x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo voy a resolver esta inecuación, esto se cumple si, solo si, 2 es mayor o igual. Escribiendo el opuesto del lado derecho, me queda que es la raíz de x. ¿Ok? Ahora, yo tengo que reescribir esto de alguna manera. Recuerden que esto es lo mismo que escribir si, solo si, no importa que la flecha tenga 2 rayitas o no, la raíz de x es menor o igual que 2. Recuerden que 2 apunta a la raíz, 2 apunta a la raíz. Para resolver esto, como x tiene que quedar lineal en esta expresión, yo puedo elevar al cuadrado ambos miembros. Entonces digo por acá, elevamos al cuadrado ambos miembros. Entonces me queda la raíz de x elevado a la 2, menor o igual que 2 elevado a la 2. Si se eleva al cuadrado, el orden de la desigualdad no cambia. Quiere decir que para que el orden de la desigualdad no me cambie, yo tengo que escribir esto en valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que para que esto que está aquí no me cambie, el cuadrado de la raíz lo voy a escribir como el valor absoluto de x, menor o igual. Y 2 al cuadrado lo voy a escribir como el valor absoluto de 4, porque 2 a la 2 es 4. Ahora, yo puedo dejarlo por acá o simplemente lo puedo dejar por acá. ¿Por qué? Porque al elevar al cuadrado aquí yo sé que esto es x. Y al elevar al cuadrado aquí, 2 a la 2 es 4. Si yo veo esto, yo tendría que trabajar con un doble razonamiento. Pero resulta y acontece que si nosotros vemos acá, este x tiene que ser menor que 4, pero la expresión tiene que ser mayor que 0. Si eso es en ese sentido, entonces yo puedo concluir que el x tiene que ser mayor o igual que ¿quién? Que el 0, porque 2 menos x tiene que ser mayor que el 0. Entonces esto tiene que ser mayor que 0. Pero el x tiene que ser menor o igual que 4. Uno lo ve en perspectiva y dice, bueno, yo voy a dibujar aquí mi recta real, la identifico como los reales, ubico el número 0, ubico el número 4 y digo que todos los valores que están comprendidos aquí entre 0 y 4, todos estos valores que están acá van a representar el dominio de la función. Entonces puedo describir ya finalmente que el dominio que se abrevia DOM de G compuesto con F aplicado a X es el intervalo cerrado que comienza en 0 y termina en 4. Y aquí tengo mi otra respuesta. Ahora, ya hicimos el lado A,
Ya hicimos la proposición de A, la B. Ahora vamos con la C, que es F compuesta con F. Entonces, si nosotros ahora vamos a hacer C respuesta, sabemos que la función f de x es la raíz de x y que me están pidiendo f compuesta con ella misma. Esta es mi incógnita, esta que está aquí. Entonces, f compuesta con f aplicado a x va a ser igual a f aplicado a f de x. Pero recuerden que este f de x, que es este, lo tengo que cambiar por esto. Así que yo digo aquí f aplicado a la raíz de x. ¿Por qué? Porque lo estoy sustituyendo. Pero esto me da como resultado, fíjense que aquí hay una raíz. Yo escribo la raíz. Y esta x es la x que está aquí. Pero aquí la x tiene raíz, quiere decir que aquí adentro esto va con raíz. Finalmente, yo puedo decir que f compuesta con f aplicado a x es la raíz cuarta de x. Y esto es mucho más fácil que ver, porque resulta que si yo voy a estudiar el dominio de la función, yo lo que tengo que estudiar es esta cantidad. Quiere decir que aquí x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué indica esto? Que ya puedo escribir el dominio y decir que el dominio de la función f compuesta con f aplicado a x va a comenzar en 0 y se va a más infinito. Lo único que me faltó a mí fue describir aquí la recta real, identificarla, decir que por acá es menos infinito, que por acá es más infinito, que por aquí yo tengo el 0 y que a partir del 0 a la derecha se está moviendo el dominio de la función. Y aquí tengo ya el dominio de la función. La parte C, la parte D, que es la DR, de respuesta, me está diciendo G compuesto con G aplicado a X. Y yo tengo que conseguir en todo caso aquí cuánto vale la función y su dominio. Entonces tomamos otra hoja y podemos ver claramente. Bueno, no olvidemos que g de x es igual a la raíz de 2 menos x. Es decir, que cuando yo voy a escribir g, va una raíz, va un 2, y donde está la x pongo una x. Aquí g, compuesta con g, aplicado a x, es g aplicado a g de x. Quiere decir que lo que está aquí, que es esto, lo voy a cambiar por esto. Entonces me va a dar que esto es g aplicado a la raíz de 2 menos x. Pero si ustedes ven esto acá, esta raíz que está aquí es esta raíz. Este 2 que está aquí es este 2. Pero esta x se sustituye porque aquí hay x. Quiere decir que aquí yo voy a sustituir la raíz de 2 menos x. Ya tengo la composición. Ya tengo que g compuesto con g aplicado a x vale la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 2 menos x. Esto lo encerramos aquí en una nubecita para saber de que ya conseguimos la composición. ¿Qué me toca calcular ahora a mí? El dominio. Tengo que calcular el dominio de g compuesto con g aplicado a x. Esta es mi nueva incógnita. Para este caso, yo tengo que ver que lo que está aquí adentro tiene que ser mayor que 0 o igual a 0. Entonces yo digo 2 menos la raíz de 2 menos x tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora,
Para que esto sea mayor o igual que 0, resulta de que la expresión 2 menos x también tiene que ser mayor que 0. E igual, puede ser igual. Entonces, si uno lo ve en perspectiva, acá, cuando yo digo de que 2 menos x es mayor que 0, que es lo que está acá, es porque 2 es mayor o igual, me faltó el igual, que x. Es decir, x es menor o igual que 2. Entonces ya tengo por acá cómo se va a mover mi x. Pero yo tengo que estudiar la segunda parte de la expresión. Si yo ahora voy a estudiar todo completo, yo digo 2 menos la raíz de 2 menos x es mayor o igual que 0. Este término lo voy a escribir opuesto aquí. Quiere decir que esto se cumple si, solo si 2 es mayor o igual que la raíz de 2 menos x. Ahora, para poder resolver esto, yo tengo que aquí elevar al cuadrado. Entonces aquí elevamos al cuadrado. Al elevar al cuadrado me queda entonces, si y solo si, 2 elevado a la 2 es mayor o igual que la raíz cuadrada de 2 menos x elevado a la 2. Este 2 a la 2 me da como resultado 4, y este 2 cancela con la raíz y me queda 2 menos x. Ahora, para poder resolver esto, este 2 lo voy a escribir para acá opuesto. Quiere decir que me queda 4 menos 2 mayor o igual que menos x. Cuando digo 4 menos 2, eso me da como resultado 2 positivo mayor o igual que menos x. Pero yo voy a multiplicar esto por menos 1, porque yo quiero saber es el valor de x. Y al multiplicar esto por menos 1, menos 1 por 2 me queda menos 2. Menos 1 por x es, el sentido cambia. En vez de apuntar para acá, ahora apunta para acá. Y este menos con este menos me queda x. Quiere decir que ahora tengo los valores de x que son mayores que 2 y los valores de x que son menores que 2. Si nosotros lo llevamos ahora a la recta real, yo voy a tener identificado, ya sabemos que esta es la recta real, que por acá se va al más infinito, por aquí se va al menos infinito. Yo puedo ubicar, por ejemplo, aquí el valor de menos 2 y aquí el valor de 2. Y si nosotros leemos aquí los valores de x que son menores que 2, entonces uno dice, bueno, lo voy a hacer aquí, los valores de x que son menores que 2. Todos estos. Y se va hasta el menos infinito. Pero después tengo aquí los valores de x que son mayores que menos 2. Los mayores que menos 2 están a su derecha. Quiere decir que son todos estos valores que van para acá. Y si nosotros podemos observar, la intersección está aquí. Quiere decir que finalmente nosotros podemos decir que el dominio de G compuesto con G aplicado a X es el intervalo que comienza en menos 2 y termina en 2. Y este es el resultado del dominio. Normalmente en las pruebas yo coloco un ejercicio de esta manera, con 2 o más funciones, y le pido que me hallen y me busquen y me seleccionen cuál es la composición y me hallen cuál es el dominio, y a veces también les pido que me consigan el rango. ¿Ok? Entonces, los ejercicios de esta parte, ¿dónde están? Están aquí. En esta parte. Voy a moverme un poquito más abajo. Vamos a poner esto un poco más pequeño para que se pueda ver aquí. Vamos a ponerlo aquí en 100.
no me está alcanzando aquí. Aquí está. 100. Bueno, si ustedes pueden ver aquí, aquí están los ejercicios. Entonces, hay que irse a los ejercicios de la página 42 y ponerse a hacer el 1 con todo esto. Ponerse a hacer el 2, ponerse a hacer el 3 y tratar de entender cada una de estas expresiones. Fíjense que aquí hay un ejercicio bastante interesante. Dice, grafique el 9 al 24. Dice, grafique la función a mano sin trazar puntos, sino empezando con la gráfica de una de las funciones esenciales de la sección 1.2. Hay que leer de qué se trata eso para poder hacer la gráfica de esta función a mano. Aquí hay unos ejercicios que si la ciudad, esto no me interesa por ahora. Este sí, del 41 al 46, sí necesito que se pongan a hacerlo. Del 47 al 49, que investiguen. Aquí hay suma de funciones, miren, resta de funciones. Más composiciones. Entonces, estos son los ejercicios, estos no. Estos son los ejercicios que necesito que se utilicen en las próximas clases. ¿Ok? Vamos nuevamente ahora a saltar, porque en el libro lo que está ahora es el uso de las calculadoras gráficas y nosotros estamos trabajando es con nuestro amigo en GeoGebra. Pero ahora nosotros necesitamos, vamos a decirlo así, ciertas operaciones. Vamos a ir un poquito más abajo. Y vamos a empezar aquí a estudiar ciertas operaciones que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros recordamos las funciones exponenciales, quedaron cosas pendientes que vamos a estudiar acá. Por ejemplo, nosotros sabemos que la función exponencial es de la forma f de x igual a elevado a la x. Y nosotros estudiamos varios casos con el valor de a. Esto que está acá es la función exponencial. Esto lo estudiamos ya en las clases pasadas, que están en los resúmenes específicos. Por ejemplo, para ir recordando, si yo tengo de que x es igual a n, y n pertenece al conjunto de los enteros positivos, quiere decir de que si yo escribo a la n, eso va a ser lo mismo que a multiplicado por a, multiplicado por a, multiplicado puntos suspensivos por a. ¿Cuántas veces? N-veces. N veces. Que esa es la forma usual en la que uno estudia las funciones exponenciales. Ahora, ¿qué pasa si x es igual a 0? Si x es igual a 0, entonces a elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿Qué pasa si x es igual a menos n? Entonces, aquí yo voy a obtener de que a elevado a la menos 1 es lo mismo que 1 dividido por a. Es decir, el recíproco. De aquí se puede generalizar que a elevado a la menos n es lo mismo que 1 partido entre a a la n. Y esa es la generalidad. Ahora, lo que no estudiamos en esa parte es cuando x es igual a un racional. Recuerden que el conjunto de los racionales es el conjunto de los q. El conjunto de los números racionales son los x que son de la forma p sobre q. ¿Ok? Donde el valor de p y el valor de q son valores que pertenecen al conjunto de los números enteros. Por supuesto, q como número tiene que ser diferente del valor 0. ¿Qué indica esto?
que la propiedad que no vimos anteriormente, que ya se conoce porque se ve en media, me dice a mí que si yo, por ejemplo, tengo a elevado a la x, que es la expresión original que está aquí, a elevado a la x, yo lo puedo escribir como a elevado a la p partido en q. Y que eso que está aquí lo puedo escribir yo como la raíz qésima de p, perdón, de la base que es a elevado a la p. Pero esto también se puede escribir como paréntesis la raíz qésima de a todo elevado a la p. Es decir, que el p lo puedo poner afuera o el p lo puedo poner dentro de esta expresión. Y esta es una propiedad muy potente que tienen las potencias de las expresiones cuando son exponenciales racionales. ¿Ok? Esta es cuando son racionales. Bueno, con esto se pueden hacer muchísimos gráficos, como indicamos en GeoGebra la vez pasada. Pero aquí lo que necesito yo es que recordemos, por ejemplo, lo que son las leyes o las reglas de los exponentes. Vamos a subrayar esto. Las leyes o reglas de los exponentes lo que me dicen a mí es que si yo, por ejemplo, por decir la regla número 1, si yo tengo a elevado a la x y lo multiplico por a elevado a la y, eso es lo mismo que a elevado a la x y le sumo y. Y esa regla la conocemos nosotros por media. Una segunda propiedad que tengo yo es que si yo tengo a elevado a la x y yo lo divido entre a elevado a la y, eso es lo mismo que a elevado a la x y le resto y. Otra ley o regla o propiedad, como se le pueda decir, es que si yo tengo a elevado a la x y lo elevo a la y, eso es lo mismo que a elevado a la x por y. Se multiplican estos exponentes. Y otra regla fundamental, que es la número 4, que si yo tengo un número a, que es una base, por un número b, que es otra base, y lo elevo a la x, eso va a ser lo mismo que la base a multiplicado por la base b, colocándole a cada uno el mismo exponente. Ahora, para hacer las gráficas de estas cosas, yo sugiero que lo trabajemos en GeoGebra. Es como, por ejemplo, que a mí me pidan graficar la función y igual a 3 menos 2x. Esta función que está aquí. Yo no me molesto porque usen el graficador GeoGebra. Y además de esto vamos a ver cómo conseguimos el dominio y el rango. Son incógnitas para mí. Vamos a graficar esta expresión en GeoGebra. Ok, aquí estamos en una hoja en GeoGebra. Me voy a la entrada. Este es el cintillo de entrada algebraica. Y voy a escribir la función, pero sin el i. Solo lo que está del lado derecho. Lo que está del lado derecho es 3, y yo le resto 2, que está elevado a la x. Si nosotros podemos ver, yo tengo aquí la función. Aquí aparece una f. Esta f es la misma f que está aquí. Pero la voy a ocultar. ¿Cómo se oculta? Botón derecho y le digo quite la etiqueta visible. Aquí en entrada yo puedo volver a colocar, pero yo puedo colocar aquí y arrastrar y decir que esta es la función que yo estoy estudiando. Ahora, si a mí me molesta mucho el cuadriculado,
Observen, aquí hay 3 rayitas y 3 rayitas. Las de abajo le doy clic, me voy al cuadriculado y escojo blanco. Ah, no me lo estoy escogiendo. No, no lo estoy escogiendo. Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Que cuando lo configuré, no le configuré para que quitara el cuadriculado. Es decir, tendría que cerrarlo, volverlo a abrir y configurarlo. Pero no importa. Ya sé que esta es mi función que yo tengo acá. Si yo, sobre la gráfica de esta función, que es 3 menos 2 elevado a la x, yo quiero saber cuál es el dominio de la función. Recuerden que el dominio de la función son todos los valores que están sobre el eje x. Entonces nosotros podemos ver algo. Se lo voy a mostrar de una manera distinta. Vamos a verlo acá. Si yo tengo un punto de la recta aquí, yo puedo conseguir un punto de la curva de proyección en el eje X. Quiere decir que este valor aquí en B pertenece al dominio. Si yo tomo un valor aquí y yo voy hacia arriba, yo puedo conseguir otro. Si yo estoy aquí y yo quiero conseguir este valor, yo lo que hago es que veo aquí y para el punto abajo consigo este valor. Es decir, que tengo valores negativos en X, valor neutro en X y valores positivos que me dan la gráfica de la función. Quiere decir que ya sobre eso yo puedo decir que el dominio de la función son todos los reales. Entonces, vamos un momentito para compartir y decir, ok, aquí según lo que acabamos de ver con la gráfica hecha en GeoGebra, yo puedo garantizar que el dominio de la función y que estoy estudiando aquí es el conjunto de todos los números reales. Ahora vamos a ver el rango. Nuevamente nos vamos a la expresión. Y resulta que cuando yo voy a ver el rango de la función son todos los valores que me dan en el eje Y. Voy a quitar estos dos segmentos. Y ahora vamos a conseguir proyecciones sobre el eje Y. Si yo tomo un punto aquí, consigo un punto aquí, un valor de Y, que es positivo. Si consigo un punto aquí, consigo un valor de Y aquí, que es el 0. Si consigo uno aquí, consigo otro valor de aquí, que es un Y negativo. Es decir, que acepta negativo, me da el 0, me da valores positivos, pero aquí la función no pasa. Porque si nosotros lo ponemos más pequeñito esto, fíjense, la función en verde no sube. Es decir que si yo hago de que esta expresión la grafiquemos para una asíntota, nosotros pudiéramos decir, me voy aquí a entrada y digo Y igual a 3. Si nosotros podemos ver, Y igual a 3 es este negro que está aquí. Le voy a cambiar las propiedades y lo voy a poner este verde que está aquí. Y si ustedes ven, este verde que está aquí, va con la función, pero no la toca. Muchos dirán, profesor, pero si la toca, porque por aquí la toca. No, la respuesta es no. Porque si yo lo aumento, miren, no lo va tocando. Y si yo lo sigo aumentando, miren, no lo va tocando. Y en ningún momento lo toca. Bueno, yo me puedo ir mucho más allá, miren, no lo toca. Quiere decir que, volviendo a la expresión, el rango de la función da números negativos. Da el 0, da el positivo, pero no llega hasta 3. Entonces yo puedo argumentar, según la gráfica que yo tengo, que el rango de la función y va a ir desde menos infinito hasta el 3. Pero el 3 abierto porque no lo toma. ¿Estamos de acuerdo? El 3 abierto porque no lo toma.
Veamos. ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros aquí para poder seguir estudiando esto? Necesitamos estudiar al número E. Vamos a estudiar al número E. Hay algunos libros que al número E lo llaman el número de Euler. Y ese número de Euler tiene una constante. Es un valor constante. Entonces, uno pudiera decir, profesor, ¿y eso por qué? Porque resulta que el número E es no igual, sino aproximadamente igual, significa el símbolo este. Me pasé. Esto es aproximadamente igual. 2,71828 puntos suspensivos. Esto es un número trascendente. Como el número pi. Los números trascendentes no tienen fracción generatriz. Entonces, al no tener fracción generatriz, no tienen una fracción que los pueda representar, una fracción donde se puede escribir. Por ejemplo, me voy a ir un momentito a GeoGebra nuevamente. Como esto no me hace falta, lo voy a quitar. Y vamos a escribir aquí. Vamos a escribir aquí la función 2 elevado a la x, para que se den cuenta de algo. 2 elevado a la x. Y resulta que aquí tengo la función, mírenla, esta. Ahora voy a escribir, no 2, sino 3. Voy a escribir aquí 3 elevado a la x. Ustedes ven, este es 2 elevado a la x y este es 3 elevado a la x. Para que se pueda visualizar bien en colores, vamos a dejar este así y vamos a cambiar los colores. Vamos a poner este de color rojo. Y así se puede visualizar. Y este vamos a ponerle un azul más oscuro. Entonces, el que está en azul es 3 a la x. Y el que está en rojo es 2 a la x. Si yo tengo 2 y tengo 3, y nosotros acabamos de ver de que el número de Euler es 2,70 y algo, quiere decir que la gráfica debería estar por aquí. Entonces vamos a graficarlo. Me voy a entrada, me voy a ABC, coloco el número E, me voy a 1, 2, 3 y digo, lo voy a elevar a la X. Y si ustedes ven, aquí, el que está en marrón, este que está en marrón, es el número E. El que está en azul es este, el que está en rojo es este, y el que está en marrón es E a la X. Y fíjense que se está comportando también como una exponencial. Y esas son funciones, pero muy importantes para poder hacer nosotros los ejercicios que están allí. Para esta parte, voy nuevamente al libro. Ya no nos vamos al ejercicio 1.4. Ahora nos vamos a la página 57. Déjenme ir a la página 57. Porque hay algunas cosas que no nos hacen falta. En la página 57, aquí vamos, fíjense, esto es para que practiquen las leyes o las reglas de los exponentes que están aquí. Aquí es para que encontremos el dominio de cada una de estas funciones. Y aquí es para hacer la gráfica. Este simbolito que está aquí en rojito, ¿lo ven? Ese simbolito que está aquí, lo que me indica es que cada una de estas funciones las tengo que graficar con un graficador, por ejemplo con GeoGebra. Ya 2 a la X le hicimos,
y a la X la hicimos. Nos faltaría hacer todas estas funciones que tengo yo aquí. ¿Ok? Y hacer las gráficas de esas funciones. Ok. ¿Qué otra cosa necesitamos nosotros de esto? Fíjense que aquí dice funciones inversas y logaritmos. Vámonos otra vez para allá, para la hoja. Entonces vamos a colocar aquí, ya se nos acabó, vamos a tomar otra hoja y vamos a colocar por aquí funciones inversas y logaritmos. Lo subrayamos. ¿Esto de qué se trata? Porque nosotros ya lo estudiamos. Esto se trata de poder analizar la relación que hay entre una función y otra. ¿Ok? Pero como primero vamos a ver las funciones inversas, nosotros vámonos a una definición. Esa definición lo que dice es lo siguiente. Una función f de x se llama, y óigase bien, 1 a 1, y lo voy a escribir entre comillas, si nunca toma el mismo valor dos veces. Y esto es dos puntos. Que cuando yo tomo la función y la evalúo en un valor x1, eso nunca va a ser igual a la función evaluada en x2. Y esto va a ocurrir siempre que x1 sea diferente de x2. Hay algunos textos que lo escriben al revés. ¿Cómo que lo escriben al revés? Que escriben de que si x1 es diferente de x2, entonces f de x1 es diferente de f de x2. Se puede ver de esta manera o se puede ver de esta manera. Cualquiera de las dos son equivalentes. ¿Ok? Para eso nosotros utilizamos algo que se llama la prueba de la recta horizontal. Prueba de la recta horizontal. Subrayamos. Esa prueba de la recta horizontal lo que dice es lo siguiente. Una función es 1 a 1, y lo voy a volver entre comillas, a escribir entre comillas, si y solo si no existe una recta horizontal que intersecte o intersecte, es las dos formas, su gráfica más de una vez. Y ahora ustedes dirán, ¿y esto cómo es, profesor? Por ejemplo, yo puedo tener un eje aquí, que es el eje Y, y aquí el eje X. Por aquí voy a dibujar otro eje Y, y por aquí otro eje X.
los identificamos. Este es el eje Y, este es el eje X, el eje Y, el eje X. Y yo voy a trazar en azul una función. Por ejemplo, voy a trazar esta función, que puede ser una parábola. Y aquí voy a trazar otra función, que puede ser una cúbica. Entonces, si nosotros vemos acá, yo puedo trazar aquí una recta horizontal. Aquí. Y como pueden ver ustedes, la recta horizontal toca aquí y toca aquí. Entonces ya esta no es 1 a 1. Es lo que se llama en matemática que se ve en media, no es inyectiva. Si yo busco, por ejemplo, una recta más abajo, ya podemos ver claramente que está cortando aquí y está cortando aquí. Es decir, que no es 1 a 1. Pero si yo tengo una recta que hace esto, yo puedo trazar aquí, trazar aquí, trazar aquí, trazar aquí. Bueno, esta no me quedó muy bien. Trazar aquí y observar claramente que la recta horizontal toca aquí, toca aquí, toca aquí, toca aquí, en un solo punto. Esta es 1 a 1. Entonces, si yo trazo rectas horizontales y toca en más de un punto, ya la función deja de ser 1 a 1. Necesitamos otra definición. La otra definición que vamos a meter acá dice lo siguiente. Sea la función f de x una función 1 a 1. Fíjense lo importante de esto, ¿no? Estoy declarando una función f de x, pero tiene que ser 1 a 1. Con dominio bien específico, que yo lo llamo A, y rango, que yo lo llamo B. Vamos a identificar el dominio entre comillas y el rango entre comillas. ¿Qué son esos dos conjuntos que tengo yo allí? Punto y seguido. Entonces, y esto lo voy a escribir en mayúscula, la función inversa, y lo voy a subrayar. Y seguimos escribiendo. La función inversa f a la menos 1 de x. Como ya no me queda espacio, tengo que seguir abajo. Tendrá como dominio, ahora a b. Se invierte. Y como rango, a, perdón, a, coma. Y está definida por dos puntos. Entonces aquí mucha atención. F a la menos 1 aplicado a I igual a X. Y esto se va a cumplir si solo si, que es la flecha de doble indicación, la función evaluada en X es igual a I. Y esto es para todo I que pertenece a B. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que tener claro aquí es esto. Que si yo tengo una función
y la función es 1 a 1 como condición, entonces yo puedo conseguir la inversa. Es como si yo les dijera a ustedes que yo tengo, por ejemplo, vamos a trazar aquí una línea. Esta es una recta real y aquí tengo yo otra recta real. Las identifico, recta real y recta real. Pero en esta recta real yo voy a establecer el dominio A y aquí el rango B. Y yo voy a tomar aquí un punto. Los puntos que están en X, perdón, los puntos que están en A son las preimágenes. Son los elementos que pertenecen al dominio de la función. Este punto rojo yo lo voy a llamar X. Y por acá yo voy a tener en verde la imagen de este. Y la imagen de este, en todo caso, es Y. ¿Qué indica esto? Que si yo me voy del de X para Y, yo tengo aquí una función que hace esto. Entonces, aquí en esta función yo le voy a colocar la flechita aquí para indicar el camino de cómo se está construyendo. Pero, ahora, si yo me voy de verde a rojo, y yo en rojo le coloco la flechita, en azul de aquí para acá es la función f. Y en rojo, devolviéndome de aquí para acá, es f, vamos a hacerlo en rojo, es f a la menos 1. Entonces yo puedo tener la recta con el conjunto A en los reales, puedo tener la recta del conjunto B en los reales, en X está el dominio, en Y está el rango, y yo puedo encontrar esta expresión. Esto que está acá también se puede escribir como que el dominio de f a la menos 1 va a ser igual al rango de f. Y aquí podemos escribir que el rango de f a la menos 1 es igual al dominio, perdón, en azul, para que tenga la misma conjetura. Y el dominio de f va a ser el rango de esto. Entonces, esto es bien importante tenerlo presente para cuando nosotros vamos a hacer los ejemplos. ¿Ok? Por ejemplo, ya para ir cerrando esta parte que tengo yo aquí, yo puedo tener un diagrama que, por ejemplo, vamos a colocar por aquí un ejemplo diagramático, un diagrama. Este es un diagrama sagital. Voy a escribir un conjunto aquí. Y voy a escribir otro conjunto aquí. En este conjunto voy a escribir el número 1, el número 2 y el número 5, identificado por estos puntitos que están acá. Y aquí voy a escribir el número 7, el número 8, el número menos 5. Y le voy a poner yo puntitos por acá. Resulta que si yo me voy del 1 al 7, me voy del 2 al 8, perdón, del 2 al 8, y me voy del 5 al menos 5, aquí lo que estoy diciendo yo es que estoy estableciendo para acá una relación que yo llamo una función. Pero ahora, este es el diagrama 1, que lo voy a decir 1 acá. En el diagrama 2, yo puedo tener más o menos los mismos conjuntos. Y decir, yo tengo acá el número 1, tengo por acá el número 2, tengo por acá el número 5,
tengo por acá el número 7, tengo por acá el número 8 y tengo por acá el número 5. Pues resulta y acontece que las funciones que ahora se van de aquí para acá y las funciones que van de aquí para acá y las funciones que van de aquí para acá son las que nosotros vamos a denominar, en todo caso aquí, las funciones inversas, es decir, el f a la menos 1. Esto me permite a mí construir ciertas conclusiones que son las siguientes, que si yo tengo f a la menos 1 aplicado a x, esto es igual a y. Y eso se cumple si y solo si f aplicado a y es igual a x. Esto hay que tenerlo claro a la hora de resolver los ejemplos. Por supuesto que los ejemplos los vamos a hacer en la próxima clase porque indudablemente ya no nos va a dar mucho chance. Lo otro que tenemos que tener presente es lo siguiente, que son lo que se llaman las ecuaciones de cancelación. Esas ecuaciones de cancelación lo que dicen es que si yo tengo f a la menos 1 aplicado a f de x, eso me da x, para todo x que pertenece al conjunto A. Pero si yo tengo ahora f y yo se lo aplico a f a la menos 1 de x, eso me da como resultado x para todo x que pertenece a B. Ustedes dirán, profesor, pero en B están los y. Sí, pero es bueno que lo escribamos ya en forma genérica para que lo vamos entendiendo. Es como si yo les digo, bueno, yo tengo una función, por ejemplo, la función f de x, que es x elevado a la 3, y conozco la función inversa, y la función inversa es x elevado a la 1/3. Entonces, si nosotros vemos f a la menos 1 aplicado a f de x es lo mismo que f a la menos 1 aplicado a f de x, pero f de x es x elevado a la 3. Quiere decir que esto es x elevado a la 3 elevado, como f a la menos 1 es 1/3, a la 1/3. ¿Y qué me da eso? X. ¿Por qué? Porque al multiplicar 3 por 1 es 3 y 3 entre 3 me da 1. Pero si ahora yo tengo f y se lo aplico a f a la menos 1 de x, eso es lo mismo que f aplicado a f a la menos 1. Pero f a la menos 1 es x a la 1/3. Y eso es lo mismo que x a la 1/3 elevado a la 3, y eso me da x. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer los ejercicios. Voy a parar mi grabación.